Un cordial saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a Ahora Yo Sé. Hoy no es un programa cualquiera. Hoy queremos comenzar agradeciendo a cada una de las personas que durante un año nos han acompañado, nos han escuchado y han sido parte de este espacio. Ha sido un año lleno de análisis, debates responsables y temas que impactan directamente la vida del guatemalteco. Gracias por confiar en este proyecto y compartir y exigir siempre información clara con fundamento. Con ese compromiso iniciamos este programa dispuesto a seguir informando, cuestionando y generando criterio. Y el día de hoy tenemos súper invitados. Vamos a hablar de la seguridad nacional y el estado de sitio que estamos viviendo. Pues hace años que no teníamos un estado de sitio así, los resultados que se están dando, por qué se tomó esa medida. Pero para no seguir hablando tanto y dejar a los invitados, pues en aquella esquina tenemos al licenciado Dunbar Harris. Dunbar, un gusto tenerte acá en Ahora Yo Sé. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos, qué gusto volverlos a ver aquí nuevamente. Y el experto en seguridad, tenemos de este lado al licenciado Norman Ruano. ¿Cómo estás, Norman? Gracias, un gusto siempre acompañarlos en este espacio. Bienvenidos. Pues realmente ha dado de qué hablar. Bueno, siempre Guatemala ha de qué hablar, ¿verdad, mis queridos licenciados? Y a consecuencia de ese ataque que pues tienen los agentes de la PNC, que realmente pues consternados, todo el país consternado, pues se viene un estado de sitio, ¿verdad? Un estado de sitio donde nos toca que tocar la ley de orden público, que pues regularmente la vemos nosotros los abogados cuando estamos en la licenciatura, y posteriormente pues solo cuando ocurren estos incidentes que no es muy común, ¿verdad, licenciado Dunbar? Así es, bueno, pues es importante recordarles, de verdad que pues hay una ley de orden público que es de 1975, es un decreto, el decreto 7 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Entonces vemos que es previo a la Constitución actual y pues para hacerles una pequeña introducción, pues sabemos de que el estado de sitio es un mecanismo legal y constitucional. Bueno, un estado de excepción es un mecanismo legal y constitucional a través del cual el presidente de la República, que siempre actúa en Consejo de Ministros, puede restringir y o suspender temporalmente ciertos derechos y garantías que nos garantiza la propia Constitución. Y ahí pues también se deben de enterar los guatemaltecos que hay ciertas garantías que se pierden, como los operativos, como comúnmente le llamamos en Guatemala, los cateos, que tienen un horario, ¿verdad, licenciado Ruano? Sí, correcto. Este estado de excepción nos hace recordar aquí al vecino país, El Salvador, que tiene años de estar en una situación de estas, donde las autoridades están facultadas para poder ingresar a una vivienda sin tener previo una autorización judicial, que es el procedimiento ordinario. Entonces, esto de alguna manera, tal vez no necesariamente es la palabra decir vulnera los derechos, pero sí se menoscaba de alguna manera algunas garantías constitucionales como estas y otras en el tema de los registros, las capturas inmediatas que se pueden realizar a través de la fuerza pública, en este caso representada por la Policía Nacional Civil. Cuando nosotros vimos, mis queridos licenciados, en El Salvador que se da un estado de sitio, a los 2-3 días mirábamos las imágenes acá en Guatemala y cientos de capturas. ¿Por qué crees, licenciado Dunbar, que esto no sucedió aquí en Guatemala? Ya llevamos varios días y no vemos la reacción que debería tener ese estado de sitio. Pues bueno, pues con esto, ¿qué podemos platicar? Ustedes vamos a ver al final de los 30 días cuando se rinda el informe de qué fue lo que pasó cuando se restringieron pues ciertos derechos constitucionales, que miren, es bien importante indicarles de que no es de que se suspendieron todos los derechos constitucionales, sino que se puede restringir el de locomoción, el de reunión y manifestación, la aportación de armas y las detenciones sin orden judiciales. Digamos, nuestro derecho a la vida queda incólume, o sea, no hay ningún estado que lo pueda restringir, ¿verdad? La propia Constitución lo establece. Y pues respondiendo a la pregunta, aquí podemos ver de que, miren, es bien importante que ahorita que tenemos un estado de sitio, establecer de que este es un trabajo en 5 partes, como yo
lo analizo. Uno, el trabajo que va a hacer la Policía Nacional Civil. Dos, el Ejército de Guatemala, que pueden andar ahorita en las calles patrullando. Tres, que creo que podría ser uno de los más importantes, que es el Ministerio Público. Cuarto, el juez. Y como un quinto, nosotros como ciudadanos, ¿qué tanto podamos aportar? Y miren, en esta cadena de lo que tenemos que hacer, es importante que el Ministerio Público, cuando detengan a una persona, realmente le pueda dar esas herramientas al juez, a los órganos jurisdiccionales, para que ellos puedan venir y emitir las resoluciones que en derecho correspondan. Solo partamos de la idea, ¿qué pasa si viene la policía o el ejército y detiene a una persona y la investigación, las presentaciones de pruebas que hace el Ministerio Público son deficientes? El juez no va a tener ninguna otra alternativa que dejarlo en libertad. Si el Ministerio Público, por eso les decía, si la policía, el ejército, el Ministerio Público hace una buena investigación, el juez resuelve como debe resolver a través de la prueba que se le presentan, y nosotros también, que es un factor muy importante, que nosotros como ciudadanos, pues ahorita ustedes que estamos en estado de sitio no salgamos y no tenemos que salir, evitemos ciertas cosas, ¿verdad? Entonces por eso es de que hablamos de 5 componentes para que este estado de sitio tenga unos resultados favorables para la sociedad guatemalteca. Te dirijo la misma pregunta, licenciado Norman. ¿Cómo ves el resultado? Usamos como comparación a El Salvador, pues un país más pequeño que Guatemala, pero ha tenido este tipo de incidencias, tuvo este tipo de incidencias. Usamos como ejemplo, ¿cómo ves cómo se dio en El Salvador y cómo se está dando aquí en Guatemala? Sí, lo que pasa es que ante un Estado débil viene el crimen organizado, estas estructuras criminales, y se aprovechan de desafiar al Estado de esta manera. Sabemos que la capacidad de reacción hoy por hoy no es manifestada a los niveles que nosotros tendríamos que estar observando. O sea, es decir, no, los resultados al día de hoy son deficientes. Y voy a hacer una comparación. En Escuintla recientemente el gobierno estableció un similar estado de sitio que ellos le llamaron la Operación Centinela. Escuintla es el segundo departamento a nivel nacional con mayor incidencia criminal. ¿Cuáles fueron los resultados? Los que diariamente se dan en Escuintla. Entonces, en Guatemala se decreta estado de sitio. El Estado de Guatemala, el gobierno que hoy representa, viene y opta por un estado de sitio. No sé si fue más al responder al clamor de la población y de otros actores, o que simplemente estaban preparados para hacer algo así. Al día siguiente, 24 horas después, deberían de haber tenido, con los archivos de información policial que se tienen, porque se tienen, zonas, colonias, también asentamientos. Sabemos dónde operan estas estructuras criminales, dónde tienen sus guaridas, y ahí es donde teníamos que haber visto nosotros infinidad de policías, ejército de Guatemala haciendo su labor también como segundo círculo de seguridad en este caso, y que se vieran los resultados, hubieran entrado a las viviendas a sacar, a darle vuelta a todo y a encontrar esos ilícitos que ahí están, y a encontrar a estas personas que están prófugos de la justicia, porque muchos de estas personas que forman parte de estas estructuras criminales tienen orden de captura, pero están allá en sus guaridas encerrados, a los cuales ya tendrían que haber tenido resultados satisfactorios a estas alturas. Entonces, estos resultados responden ante la debilidad que tiene hoy el Estado en sus fuerzas de seguridad, lamentablemente. Licenciado Durman, ¿el estado de sitio que vive actualmente Guatemala es una medida necesaria o una señal del fracaso de la seguridad pública? Bueno, con esto yo creo que con el tema que ahora sí podemos llamar terroristas, porque ya tenemos la regulación legal que podemos llamar terroristas a los pandilleros, yo creo que es una medida necesaria que teníamos que hacer, que también trae un reflejo de la debilidad que tenemos en temas de seguridad en Guatemala. Ustedes, esta es una situación que si no se repele, si no se ataca de forma rápida, vamos a perder el control. Como hemos estado hablando aquí, ¿verdad? El vecino país, hemos podido ver cómo ellos habían perdido ya el control, entonces ya necesitan un poco más de fuerza para hacer eso. Yo creo que Guatemala todavía es un estado en que lo podemos rescatar, ¿verdad? Entonces sí es bien importante
de que se empiecen a llevar estas medidas más a futuro y sobre todo, ahorita vamos a ver que en estos 30 días que tenemos este estado de sitio, pues realmente se generen resultados que convenzan a la población de decir, bueno, sí, a través del estado de sitio se logró hacer tal y tal cosa, ¿verdad? Creo que sí es muy importante para ver si funcionó o no, ver los resultados de estos 30 días. Porque yo considero que la percepción general de la población es realmente, todos creen que estamos en la normalidad. Si se dan cuenta, solo el día que el presidente salió indicando que iba a poner el estado de sitio, todo el mundo estaba alborotado y todo, y ahorita yo veo ya la población normal, ya se les olvidó. Entonces vamos a ver esos resultados que creo que van a ser fundamentales para poder llevar a decir si funcionó o no funcionó el estado de sitio. Lick Norman, ¿cómo ves ese tema que yo le preguntaba a Lick Dunbar? ¿Es una medida necesaria o realmente es una señal al fracaso de la seguridad pública? Recordemos que el estado de sitio le debe servir al Estado para tomar control y poder minimizar los efectos de las estructuras criminales que están ocasionando esta conmoción en la población. O sea, lo que debe garantizar a la población es la seguridad, la confianza, pero hoy por hoy nos están desviviendo a los agentes de seguridad pública, que nos deben de estar cuidando nosotros, cómo se debe sentir la población. Y si ahora vienen y con el estado de sitio viene una represión contra la población, imagínense, y no contra las estructuras criminales, entonces como que se está tergiversando el efecto positivo que debería tener recurrir a un estado de sitio. Yo creo que con esto que pasó, no era ni necesario quizás el estado de sitio. Las fuerzas de seguridad estaban toda la obligación y deberían de tener la capacidad de reacción en poder contrarrestar, en capturar a estas personas. No hacer lo que hicieron en la cárcel, que solo fue un show directamente. Saquemos al lobo hincado y digamos que tenemos derrotadas las estructuras criminales, cuando en la conferencia que dio el presidente sale un ministro, mis respetos como juez, con los brazos caídos de derrota, y un presidente con un tono que no asumís que está tomando con la verdadera firmeza que debería de tomar un comandante general del ejército en contra de las estructuras criminales. Parece que no era que tenían las estructuras criminales de rodillas, sino que las estructuras criminales pusieron a temblar a un estado del país. Entonces creo que tal vez no hubiera sido necesario si en realidad las fuerzas de seguridad hubieran estado preparadas y capacitadas para reaccionar inmediatamente y no llegar a un estado de sitio. No, excelente. Fíjate, Lick Norman, que tocas un punto muy importante y te la pregunto a vos, Dunbar. ¿Cómo viste la reacción? Obviamente todos somos seres humanos y ante pues estos ataques, la muerte, ver a las familias destrozadas, pero creo que cualquiera se quiebra. Pero tenemos un ministro que obviamente él fue, casi toda la carrera fue juez, no fue militar, porque dicen que los militares pues, son un poquito más duros y aguantan este tipo de situaciones. También un presidente pues que viene de una familia que el papá se podría decir que fue militar, pero él ya tiene otra perspectiva. Pero ¿qué lectura le diste a la reacción? Que lo vimos en todos los medios, ¿verdad? Tanto el ministro como el presidente sobre este problema. Sí, bueno, pues con relación a eso, o sea, yo creo que a todos nos sorprendió ver a alguien que esté encargado, a un ministro, ¿verdad? Que esté encargado de nuestra seguridad, cabizbajo, derrotado, ¿verdad? Por la situación que estaba pasando. Creo que todos ese domingo estábamos y así como primer ataque, segundo ataque, tercer ataque, así como estaban atacando a los que nos brindan seguridad a nosotros. Mi lectura fue que la percepción de nosotros, los ciudadanos, fue de terror. O sea, si las personas que nos tienen que defender a nosotros estaban siendo atacadas, yo tuve la posibilidad de compartir en un video en vivo y noté la preocupación de las personas ante esa situación cuando estaban hablando del estado de sitio, por lo menos muchas personas cercanas. Mira, la cámara no me funciona, empezaron a ver todos esos detallitos. Mira, revisar las cámaras, a ver si funcionan, que estén grabando, que estén todo. Porque a nosotros los ciudadanos pues nos dio temor de que estaban atacando a las fuerzas de seguridad, que son los que nos tienen que defender a nosotros.
Entonces sí siento que fue un golpe anímico duro para la población guatemalteca al ver que los que deben de brindar esa seguridad estaban siendo atacados. Y mi estimado Lick, tuviste una experiencia en los centros penitenciarios. Yo creo que esa tensión siempre se vive, de que cualquier momento o puede haber una fuga o puede haber un revuelo ahí entre las maras, y la seguridad que pues al final el sistema penitenciario salga salpicado, como comúnmente dice el guatemalteco, y los secuestren o incluso hasta los maten. Pero ¿cómo viste? Bueno, de eso lo platicamos en un podcast con tu persona sobre el tema del sistema penitenciario, pero ¿cómo viste? ¿Será que el sistema penitenciario pudo haber controlado eso antes de que se volviera un revuelo? ¿O crees que había una organización, ya había un planeamiento para que se diera así? Sí, definitivamente el sistema penitenciario es una bomba de tiempo. No se tiene control, hay un hacinamiento total, es una institución que tiene, valga la redundancia, institucionalizada la corrupción y la impunidad. Entonces, lamentablemente, es evidente que hay una colusión de las mismas autoridades penitenciarias. Yo puedo decirles así, hasta los mismos rehenes colaboraron de alguna manera, es evidente. Entonces, el poder que hoy ejerce, es triste decirlo, pero que ejerce estas estructuras criminales como las maras y las pandillas dentro de no solo las cárceles, sino que también a nivel político, a nivel estatal, están incrustadas ya en diversos actores, en el mismo Congreso de la República, en diversas instituciones del Estado. Entonces generan esa impunidad y esa oportunidad para poder delinquir desde las cárceles. Y entonces a los más vulnerables, que son los funcionarios penitenciarios dentro de los centros carcelarios, no le queda otra que, algunos sí, tal vez por amenaza, por intimidación, por temor, pero muchos ya están en esa red y pertenecen a esta estructura directamente y son los que ingresan los dispositivos. Tristemente, hasta las mismas armas, ellos mismos, el mismo personal, las termina ingresando y permiten este tipo de actividades que desafían al Estado. Pero esto no se va a terminar hasta que verdaderamente un liderazgo como el presidente, un liderazgo como un ministro, tomen personal este tema de querer contrarrestar el tema de la seguridad. Porque hoy por hoy operan líneas de crimen organizado dentro del sistema penitenciario que no permiten ningún cambio. Llegás y querés, por ejemplo, controlar determinado sector, determinado centro carcelario, pero hay una red que opera desde el Congreso de la República, el Ministerio de Gobernación, otras instituciones, incluso en la misma Presidencia de la República, que los mismos no se enteran, pero tienen asesorías, operadores políticos que tienen estos nexos que no van a permitir de alguna manera esto. Excelente. ¿Cómo lo mirás, Dunbar? Bueno, pues con relación a eso, miren, ahora podemos ver realmente cómo el crimen organizado, ahora sí podemos ver, yo creo que podemos ver cómo realmente se le llama crimen organizado, porque estas estructuras están en todas las esferas, en todos los estratos sociales, tanto arriba como abajo. Nos hemos enterado, ustedes se han enterado cómo están preparando abogados, médicos, economistas para ver temas de lavado. Ya realmente es un verdadero crimen organizado que tenemos en Guatemala, a través del cual hemos visto cómo estas estructuras criminales, como bien lo decía aquí Norman, están incrustadas desde lo más adentro, desde lo más profundo de la sociedad, y están en todas las esferas. Es una logística realmente lo que trabajan ellos, porque como lo dicen ustedes, abogados, imagínate, hace unos meses vimos que ahí un pandillero presenta un amparo. O sea, dice uno, ¡ala! ¿Qué nivel? Y hay ciudadanos guatemaltecos que no tienen esa capacidad de presentar un amparo. Sabemos cómo se presenta el amparo, pero él sí, vemos grandes defensas, que tiene 4 o 5 abogados al momento que tienen su audiencia. Y dice uno sorprendido, porque ¿de dónde sale el recurso? Hoy escuchaba yo en la radio y decían, tienen buenos abogados, tienen buena comida, pero ¿de dónde sale ese recurso? Plantean amparos, ¿de dónde sale todo eso? Y lo que debe entender el guatemalteco, porque a veces confundimos y el guatemalteco dice, el presidente no está haciendo nada,
o los diputados no están haciendo nada. Pero en el caso entendemos que el sistema penitenciario es el encargado de resguardar el centro carcelario. La PNC entraría al momento, así como se dio ahorita, ¿verdad? Entra la PNC. El ejército solo cuando se le requiere, ¿verdad? Entonces, las fuerzas policiales tienen su rol y a veces el guatemalteco no entiende eso y damos esa crítica. Y por eso es que tenemos esos espacios para poder explicarle a la gente de que no es la obligación solo del presidente o en el caso del Congreso, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de un diputado? O sea, fiscalizar, creación de leyes, modificación. Pero a veces pensamos que el diputado es el encargado de hacer las carreteras, ¿verdad? Si hay un ministerio de comunicación y hay unas carreteras que son nacionales y otras que sí pertenecen al municipio, pues, y que sí el alcalde puede intervenir en esas. Entonces tenemos que saber esa separación para nosotros poder tener un criterio, que es lo que buscamos acá, ¿verdad? Y que el guatemalteco sepa y vaya enterándose por medio de estos programas. A mí me gustaría, porque vimos ahí, fuera de cámaras, estábamos platicando sobre el live que hiciste y se te conectó mucha gente, que estabas hablando del estado de sitio. Platiquemos un poco, porque la idea acá es dialogar y podemos interrumpir y aportar. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene el ciudadano guatemalteco, el que se va a trabajar, el que tiene su casa en una colonia, en un condominio, en cualquier lado, el que porta arma, que vimos que hicieron esa reforma, que sí se puede portar arma? Pero contanos un poco de lo que hablaste en ese live, ¿cuáles son las prohibiciones que tiene el guatemalteco? Bueno, miren, fíjense que en ese live, como bien lo mencionaban, fue bien curioso. Muchas personas estaban preguntando sobre el tema de la aportación, si se podía o no se podía. Que está diciéndoles, miren, como no habíamos visto todavía las prohibiciones que iba a poner el presidente, ¿verdad? En Consejo de Ministros, no sabíamos si se podía o no. Yo les decía, miren, mejor si pueden no porten arma, y al final del día vemos que en las prohibiciones que presentó Bernardo Arévalo no está la prohibición de portar arma de fuego. Miren, yo considero que eran dos sumamente trascendentales para el ciudadano guatemalteco, que somos todos nosotros, común y corriente. Uno, que cualquier persona que se considere sospechosa, sin ninguna orden judicial, puede ser detenida. Que eso no se pudiera si no estuviéramos en estado de sitio, y por eso venía mi reflexión hacia las personas que no salieran si no tenían nada que hacer, y esas restricciones incluso el día de hoy las deberíamos de tener. Recordemos que el estado de sitio está decretado por 30 días. Entonces, un cambio trascendental que sí pueden hacer eso. Y el segundo es de que las fuerzas de seguridad tienen la facultad de poder repeler un ataque que ellos reciban, cosa que no tienen tanta libertad cuando no nos encontramos en estado de sitio. Miren, y solo retomando un poquito el tema, podemos ver también un poquito cómo vemos la soberbia de estas personas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo, que empezaron a transmitir en redes, cómo un pandillero le hablaba a una jueza, cómo le faltaba el respeto. Podemos ver el irrespeto que se tiene ya a las autoridades por parte de estos grupos. El tema del uso de que no querían dejar la aportación de arma de fuego, pues hay que ser claros, ¿verdad? Uno puede portar su arma obteniendo una licencia, que por ahí también tenemos un podcast del tema de la aportación de arma de fuego, pero teniendo la licencia, porque la población confunde. Y la tenencia, que es la que le extiende a usted la DIGECAM por medio del proceso que hace la empresa donde usted compra el arma, esa es solo para tenerla en la dirección donde usted ubicó su domicilio, donde usted vive, ¿verdad? No hay que confundir las cosas, porque mucha gente ha sido detenida confundiendo que comprando el arma le dan su tenencia y puede cargar. Y cuando pasa esto, pues los que tienen el arma con tenencia dicen, no, yo saco la escopeta, yo saco el revólver o saco la 9, y porque todos están, si atacaron a la PNC, que son los que nos tienen que cuidar, ¿qué va a pasar con nosotros? En cualquier rato vienen los mareros de la esquina o de la otra colonia y nos atacan. Yo tengo que defender a mi familia. Pero ese punto es importante que la población sepa por qué sí tenía que quedarse y no desarmar a la población guatemalteca en su totalidad. Sí, fue una de las... La población estaba muy ansiosa por esa situación, pero es que son los errores, vuelvo, de las personas que hoy nos gobiernan, lamentablemente. ¿Y qué hicieron?
copy-paste del último estado de sitio que tuvo Guatemala, que hace ya un buen tiempo sucedió, y se olvidan de que están dejando desarmada a la población cuando las fuerzas de seguridad estaban vulnerables. Entonces tuvo que corregir la plana, en este caso el Congreso, porque es quien ratifica el estado de sitio, y de ver la incertidumbre de toda la población armada, que son casi 1 millón de personas que poseen hoy un arma de fuego en Guatemala. Culturalmente, pues mucha población está armada. Entonces viene y dice, y solo copian el último estado de sitio. Entonces sí incluía realmente, el Ejecutivo sí incluía la prohibición de la aportación de armas de fuego, porque naturalmente en un estado de sitio se ha dado. En este caso especial, donde tenés vulnerables a tus fuerzas de seguridad, vas a desarmar a la población. O sea, si ni la policía está segura, tu población va a estar más insegura. No podía darse esto. Entonces lo hace ya el Congreso de la República y los diputados votan para que no se pudiera prohibir esa aportación de armas. Entonces, donde mucha población pues quedó más tranquila. Entonces, el detalle es los efectos, ¿no? Que realmente, o los resultados de aprovechar ese estado de sitio para entrar a esas zonas donde tienen los criminales hoy sus encierros. Una. La otra interrogante, y que decir, por ejemplo, siento que es una irresponsabilidad decir un funcionario, un actor político, una personalidad en estos medios que diga militaricen las cárceles. Señores, tendrían que reformar la Constitución de la República para decir que los militares pueden tomar el control de una cárcel. Ellos solo son el tercer círculo de seguridad en este caso, que por supuesto que tiene efectos muy positivos en materia de seguridad en las cárceles, porque primero y directamente es el sistema penitenciario, luego como segundo círculo es la Policía Nacional Civil, cuando ya ingresa en requisas, en resguardo y todo, y luego el mismo Ejército de Guatemala. Pero tomar el control directamente, eso sería, es hablar demagogia, decir que vamos a militarizar las cárceles mientras no se reformara el artículo 19 de la Constitución para comenzar, ¿verdad? ¿Cómo lo mirás, Dunbar? Bueno, con relación a eso, solo hacerle ver a la población que lo que ya indicaste es bien importante que lo tengan claro. Y si lo ven, la palabra los dice, que hay muchas personas que creen que con la tenencia pueden portar. Si ustedes lo ven, la tenencia es para tenerla donde está la dirección, y la aportación sí es para que ustedes la puedan trasladar de un lugar a otro. Por favor, no confundan eso, porque si salen a la calle con una tenencia, se van detenidos y van a ser procesados por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Y aunando a eso, también yo escuché a algunos legisladores que estaban proponiendo ante esta situación de poner más riguroso los requisitos para tener una aportación de arma de fuego. Cuando lo vemos, estas personas, o sea, nosotros los guatemaltecos normales somos los que vamos a la DIGECAM, se hace todo el trámite, exámenes, práctico, teórico, psicológico para poder portar un arma. Estas personas no van a tener, no hacen eso, aunque pongan 100,000 requisitos, de todas formas, ellos van a portar el arma solo por portarla, o sea, no les importa que existan o no existan más requisitos. Así que si estaban viendo o si creen de que si se limita o se restringe más el derecho a la aportación o que se pongan más requisitos y todo, de todas formas no va a funcionar con estas personas del crimen organizado. No funciona porque al final ellos tienen armamento de uso militar. O sea, ellos no cargan una 9 milímetros de uso civil, no, que cargan una K-47. Se perdió un armamento hace unos meses y muchos hacen ahí su línea de tiempo y su historia y dicen que pues eso ya venía desde hace meses. Habría que esperar qué investigación se da, y con el tema de los arrestos de la aportación ilegal de arma de fuego, les quiero comentar que en la firma nosotros hemos tenido casos de agentes de seguridad que son arrestados porque yo creo que cualquiera ha visto un agente de seguridad hasta pidiendo jalón con la escopeta en la mano. Resulta y resalta que ellos tienen un carnet extendido por la DIGES, pero también tienen la tenencia. Y la tenencia es donde van a prestar el servicio. Y cuando la PNC los ve con la escopeta en la calle, obviamente
pues les pide los documentos para ver si ellos tienen la licencia, porque aunque sea escopeta, tiene que estar en su licencia, y no los tienen, y a veces pues de mala fe, porque también andan trabajando, pero tienen que cumplir la ley, los PNC, pues se van detenidos los agentes de seguridad. Por lo que decías de la tenencia y la licencia, que hay un podcast que ha sido muy criticado, vamos a hacer otro, porque realmente van cambiando los procedimientos ahí en el DGCAM, se los prometemos que vamos a hacer otro. Con el tema de los allanamientos, también es bueno mencionar que los allanamientos normalmente se hacen a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahorita eso, pues obviamente en cualquier horario, si ellos saben, tienen información de que hay pandilleros o terroristas ahí, ellos pueden llegar y hacer un allanamiento, no importa el horario. Hasta aquí llegamos con esta primera parte del programa. Ya escuchamos posturas, argumentos y realidades que nos ayudan a entender mejor el tema que estamos abordando y estamos viviendo en Guatemala. Pero este análisis no termina aquí. En la segunda parte estaremos tocando puntos más sensibles y las consecuencias reales de este debate. No olviden compartir este contenido, darle me gusta y a los que aún no se han suscrito, por favor hacerlo. Esto fue Ahora Yo Sé y nos vemos en la próxima semana. Ahora yo sé.